Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Una vez más. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Amén. Eso es todo lo que leeremos esta noche. Creo, hermanos, que todos conocemos la historia de José. Conocemos la historia de José porque está llena de contradicciones. José, hermanos, la vida de él es tremendamente interesante. Y a la luz, hermanos, del pasaje que hemos leído, quisiera meditar bajo el tema: la necesidad de nuestro Manasés en la vida de cada uno de nosotros. La necesidad de nuestro Manasés en la vida de cada uno de nosotros. La vida de José es sorprendente, pues repito, está llena de contradicciones terribles. Conocemos que José, hermanos amados, tuvo un proceso muy tremendo para llegar a ser, hermanos, lo que llegó a ser. Y dice la Biblia, hermanos, porque dice la Biblia que José llegó a ser el segundo de Egipto. Pero si retrocedemos ahora, pero más bien, ¿qué quiere decir ser el segundo señor de Egipto? O sea que después del faraón solo había alguien más que tenía voz de mando, y era José. Era José, hermanos, el segundo al mando de la nación en ese momento, o del imperio más poderoso de esa época. José era el segundo más poderoso, hermanos, después de faraón. Ahora, pero si regresamos, si nos remontamos a su niñez y recorremos toda su vida, lo que vamos a encontrar, hermanos, es un proceso muy tremendo en la vida de José. Un proceso, hermanos, la verdad que cualquiera dice: qué bárbaro, si todos, hermanos, si llegáramos a conocer a José, hermanos, cuando era el segundo después de faraón, lo viéramos, hermanos, vestido con joyas, en carruajes, con caballos hermosos, adinerado, hermano, y escoltado por la guardia. Cualquiera dijera: qué bárbaro ese hombre, qué alivianado está. Y yo quisiera estar así. Hermanos, no quisiéramos estar así. No quisiéramos nosotros, hermanos, ser grandes empresarios. No quisiéramos tener dinero. Que cuando vemos a alguien, hermanos amados, adinerado en la televisión, o al menos en los lugares donde vivimos, y tiene mucho dinero, y uno dice: yo quisiera, porque mire cómo yo veo cómo vive fulano, cómo vive mengana, y que no le hace falta nada, y que bueno cómo vive. Yo quisiera. Y lo mismo dijéramos de José, anheláramos el puesto que tenía José. Pero el problema es que a esos niveles no se llegan si no es a través de un proceso. ¿Sabe? Muchos dicen: hombre, yo quisiera ser un pastor como fulano, yo quisiera ser una sierva de Dios como fulana. Pero si vemos atrás en la vida de esos hombres, esas mujeres de Dios, es otra cosa, es otro Cristo. Porque los niveles altos no se alcanzan si no es a través de un proceso. La verdad que los procesos son parte de la vida, hermanos, de cada uno de nosotros. Así como las derrotas y las victorias,
Hermanos, todo ello son parte de un proceso en la vida de cada persona. Entendamos eso. El proceso es parte de nuestra vida, es parte de nuestra formación. Las victorias, las derrotas, todo es un proceso para formar en nosotros, forjar un temple, forjar un carácter, hermanos, llegar a ser lo que un día queremos ser. La Biblia, hermanos, representa estos procesos y lo representa muy bien por medio de figuras como el horno de fuego, como el desierto, como los pozos, como las cárceles. A través de esas figuras, Dios muestra el proceso en el cual entra cada persona, cada creyente. Cualquiera anhela ser un creyente firme, y a veces la gente dice: ¿cómo es posible que haya hermanos y hermanas que son firmes y nada los bota? Vean atrás y se van a dar cuenta de un proceso terrible. Es que nadie puede estar firme, nadie puede llegar arriba a una vida de éxito así por así, si no es a través de un proceso. Y esos procesos la Biblia, a manera de figura, repito, lo señala como el horno de fuego, como el desierto, como los pozos, como las cárceles. Al leer la historia de José, hermanos, que todos la conocemos, nos podemos dar cuenta que si alguien, hermanos, conoce de estos procesos de ascenso a la libertad y a la bendición de Dios, es José. Si alguien conoce del proceso que nos lleva a la bendición, a la victoria, a la libertad, este es José. Todos queremos tener libertad del pecado. Queremos ser bendecidos por Dios. Queremos tener victoria en todo lo que emprendamos. Si alguien conoce el proceso para alcanzar todo eso, este es José. José. José, entregado por sus hermanos. José, menospreciado por los hermanos, despreciado por los hermanos. José, entregado por los hermanos, vendido como esclavo. Conoció de primera mano cómo huelen, hermanos, las cisternas. Bueno, nosotros pensamos cisterna, hermano, un pozo, un hoyo. El hermano lo dejaron ir. No les importó si se quebraba todo o cómo cayera. José sabe que es de primera mano cómo volvían las cisternas. José, hermanos, vendido como esclavo. Hermanos, José conoció las dificultades de la cárcel, el dolor de la cárcel, el sufrimiento de la cárcel. Nadie mejor que él nos puede enseñar sobre los procesos de la vida y cómo mantenerse firme, hermanos, con una fe inquebrantable hasta el último día de nuestra vida. Si alguien se queja, lea la vida de José. Si alguien dice: yo no puedo leer la vida de José, ¿por qué me pasa esto? Lea la vida de José. Hermanos, si desde la niñez él sufrió desprecio,
Lo iban a matar, pero uno de los hermanos se opuso y dijo: vendamos lo mejor. Lo echaron, lo tiraron a ese hoyo hondo y luego lo sacaron para venderlo como esclavo. Al llegar a Egipto lo vendieron como esclavo. Pasó muchos años de esclavo de un hombre. Y la mujer de ese hombre quería dormir con él, pero el anhelo de José en medio de todo era mantenerse íntegro y adorar al Señor y honrar al Señor su vida. Fue difamado por ella y esto lo llevó a la cárcel y pasó muchos años preso. Desde chico a José se lo llevó el diablo. Tremendo. Es increíble cómo José, hermanos, tan lleno de contrariedades y dificultades, se mantuvo firme. Y la verdad es que la fe fue la que mantuvo a José cuerdo y ubicado, hermanos. La fe fue la que hizo que José se mantuviera firme, que José se mantuviera cuerdo, que José se mantuviera ubicado, hermanos, y no se desesperara ni se matara. La fe. Mire lo que le pasó a Judas. Se desesperó y se ahorcó. Pero José, en medio de todo, la fe no le faltó y lo mantuvo cuerdo. Ciertamente no fue fácil la vida de José, hermanos. Pero desde la niñez, al igual que los problemas y la tristeza, crecía también la fe en su Dios, hermanos. Cada día José se llenaba de problemas, tenía problemas terribles, pero a la par, hermanos, también iba creciendo la fe hacia su Dios, la cual él, hermanos, sin comprender por qué estaba pasando eso, sin comprender por qué sufría tanto, sin entender la razón por la cual él padecía tanto, hermanos amados, seguía caminando. Él seguía avanzando. Pareciera, hermanos, que él vivía un día a la vez. Pareciera que José vivía un día a la vez, esperando que el siguiente día quizás fuera mejor, sea mejor que el que estaba viviendo. Él seguía avanzando, seguía caminando. Hermanos amados, sí que pareciera que José había escuchado decir a Pablo que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Cada día era terrible, cada día su fe iba creciendo, iba avanzando en medio de todo. Vivía un día a la vez peleando su batalla y creyendo aquellas palabras que cita Pablo, que aunque no las escuchó, el Espíritu Santo se las hacía sentir. Todos los que aman a Dios, las cosas que le acontecen les ayudarán para bien. Él no entendía cómo, él no sabía por qué, ni qué resultados. Él simplemente caminaba amando a su Dios, adorando a su Dios, siguiendo a su Dios con una fe inquebrantable a pesar de las dificultades. Él no conocía, no comprendía el resultado. Él no sabía el resultado de sus padecimientos, ni comprendía por qué padecía tanto. Pero algo sí sabía él, hermano, que Dios estaba en control de su vida. Que Dios tenía el control de su vida y que Él estaba en control de todo lo que le estaba pasando. Increíble, hermanos, esos hombres. Sí, que es increíble. Y uno puede decir, esos no son hombres cualquiera. Pareciera que fueran de hierro, inquebrantables. Pero saben una cosa, la fe hace hombres.
La fe hace mujeres inquebrantables. La fe vuelve a los hombres inquebrantables. Es increíble, hermanos. Él sabía que Dios estaba en control de todo lo que le estaba aconteciendo en su vida. La experiencia con sus hermanos fue terrible. Sin nombre, lo trataban mal, pero muy mal, hermanos. Dice David, que me ofenda un particular no me importara, pero que me ofenda el de mi casa, eso sí no lo soporto. David expresaba que él no sentía nada que le ofendiera a un particular, pero que fuera un ser amado, alguien de su familia, de su casa, eso sí hería su corazón. ¿Saben, hermanos? Que alguien lo ofenda, lo maltrate allá afuera, le da igual, que acostumbrados están de que le llamen, ¡hey, ¿qué tal, vení! No es así, ¿no? ¡Hey, ¿qué tal, vení! Tontos somos. Lo chistoso es que ya en Cristo nos volvemos mamayitas, que medio se nos aprieta la cuerda y empezamos a chillar, hermano. Y allá los tratan de pe y de todo, y a reír nos ponemos, hasta les hacemos caso. Ya voy, vaya, ese es el nuevo nombre. ¿Saben, hermanos? La vida de José con sus hermanos, esa experiencia fue terrible, hermanos. Fue frustrante para José, increíblemente mal. Imagínense, hermano, lo golpeaban, lo maltrataban. Cuando él iba llegando, tal vez con buenas intenciones, y vos, ¿qué venías a hacer aquí? Metido, bueno, para nada, y bla, bla, bla. Y lo golpeaban, lo maltrataban como un perro, lo trataban los hermanos. O sea, era terrible, hermanos. Era frustrante. Lo intentaron matar, hermanos, que sus hermanos lo intentaran matar, hermanos. O sea, era increíble. Lo echaron a la cisterna porque hubo alguien que se opuso. Lo vendieron como esclavo. ¿Cómo tuvieron el valor de vender a su hermano? Bueno, si matarlo querían, no era de extrañarse. Fue terrible, frustrante la relación con sus hermanos, la experiencia con sus hermanos. Y luego, hermanos, cuando es esclavo, uno puede decir, bueno, lo vendieron de esclavo y se le acabó la historia. No, hermano. Y la mujer de Potifar lo veía un muchacho bien guapo. Y ella dijo, ese esclavo me gusta. Y le cayó encima. Pero José se le corrió. ¿Y usted qué hubiera hecho? Me canso. José se le corrió. Porque José, aunque no había llevado una vida tan fácil, más bien una vida pero horrible, él sabía que su relación con Dios no tenía nada que ver con los problemas. Y él sabía que solo Dios lo podía mantener en pie, cuerdo en medio de todo. José se le corrió a la mujer. Y como la mujer no pudo lograr nada con el muchacho, la Biblia dice que lo difamó y empezó a gritar, José me quiso violar. Y le dice al marido, José me quiso violar. Y el marido se queda así sospechoso. ¿De verdad te quiso violar? ¿O vos lo quisiste violar a él? Me quiso violar, pero ella ya había hecho la bola. Ni modo, él no podía. O sea, indiscutiblemente, Potifar no podía él decidir creerle a José que a su misma esposa. Yo creo que Potifar no le creyó a la mujer. No le creyó a la mujer. Pero deshonrar a su mujer era deshonrarte a sí mismo. Potifar no habló mal de su mujer. Eso nos debe de enseñar a no andar hablando mal de nuestra mujer, ni la mujer andar hablando mal de sus maridos. Honrémosle, honremos a nuestra pareja. Que aunque ande el ojo tuerto, pero honrenlo. Aunque ande así, honrenlo. Potifar conocía a José, llevaba años
administración increíble, sus negocios crecieron. Potifar sabía que José era un hombre íntegro. Potifar sabía que ese hombre era honesto, no había maldad en su corazón, era recto, honesto, era imposible que él hiciera eso. Pero ¿cómo decir públicamente, José no hizo nada de eso? Yo sé, estaría diciendo mi mujer es mentirosa. Y eso él no lo podía hacer porque estaría deshonrando su mismo nombre, su misma casa. Y ni modo. Así como el rey mandó a los leones, a Daniel, con el dolor de su alma lo mandó a tirar al pozo de los leones. Por eso es que el siguiente día por la mañana llega Daniel, Jehová, el Dios a quien tú sirves, te ha podido salvar, Daniel. Potifar no tuvo de otra sino ni modo mandarlo preso. Hermano, qué calamidad la vida de José. Pero aún en la cárcel José se mantenía íntegro delante de Dios, alababa, honraba a su Dios, al grado que hasta la cárcel creció, hermano. No hay números, sino que la cárcel, la administración, hermano, él comenzó a llevar la dirección, la administración de la cárcel, hermano, y él organizaba todo, y hasta los presos hacían caso. La cárcel estaba siendo bendecida por ese hombre, hermano. Ya ni lo querían dejar ir, pero él estaba preso. O sea, qué experiencia más terrible hasta ese momento, hermanos, en la vida de José. Cualquiera pudo haber tirado la toalla. José, un hombre normal, hubiera tirado la toalla. ¿Para qué seguir? No es que yo ya no aguanto los problemas, no. ¿Para qué voy a estar con una mujer? ¿Para qué voy a estar con un hombre? Sí. ¿Para qué me voy a seguir quebrando la cabeza con esto? Con este trabajo, con este negocio, con estos bichos. ¿Para qué? Cualquiera cuelga la toalla, hermanos. Cualquiera cuelga la toalla. Pero no José. No José. Despreciado y desechado por los hermanos. No colgó la toalla. Lo iban a matar. Él lloraba, su corazón estaba quebrantado, herido, pero no colgaba la toalla. Lo tiraron a la cisterna. No tiró la toalla. Lo sacaron y dijeron, ay, mis hermanos, ay, al fin me sacan para venderlo. Yo solo pónganse a pensar, hermano. A José lo amarran y se lo llevan, hermano. Y José, un muchachito, hermanos, de unos 12 años. Y vea que sus hermanos lo venden y se va alejando, hermanos. Y sus hermanos, su papá, hermanos, todo. Y él se va alejando, hermano, con una herida en su corazón. Y va como esclavo a ser vendido. Qué tremendo. Si usted se mete en la vida de José, va a decir, qué terrible. Yo quizás me mato mejor. ¿Para qué seguir viviendo la vida? Si así no es en la vida, dicen muchos, mejor me la quito. Hermano, qué experiencia más terrible. No fue fácil la experiencia de José. Creo que cualquiera hubiese tirado la toalla, pero no él. Porque él tenía un espíritu distinto. Que en medio de todo, hermanos, él honraba a su Dios. Es que, ¿saben qué, hermano? Ahí está la victoria. Ahí está la victoria, hermano. Cuando usted da gloria a Dios en medio de todo. Cuando usted honra a Dios, cuando usted no honra a Dios, todo le va a ir mal. Hubo un rey que recibió la visita de los enviados de Babilonia. Ezequías, me parece. Dice la Biblia que Ezequías, me parece, no sé, Ezequías, Ezequías, hermanos, le enseñó hasta el último rincón de palacio a los enviados de Babilonia.
Y cuando se fueron, Jehová manda al profeta y le dice: por tanto no diste gloria y honra a Jehová, todo lo que tú les enseñaste, ellos van a venir y te van a dejar en la calle. Él no honró a Dios en el sentido de decir: todo esto que ven, Dios me lo ha dado. Todo esto que ven, Dios me lo ha dado. Él no lo hizo. Simplemente miren mi casa, mi carro, miren mis sofás, miren mi tele de 50, de 100. Miren aquí, miren allá. Ahí está la desgracia. Este hombre no supo honrar a Jehová y le llegó la maldición por eso. Le lo quitaron todo, invadieron la ciudad los enemigos porque eran espías. Pero José no, hermanos. José en cada proceso, en cada dificultad, honraba a su Dios. Porque, hermanos amados, él sabía que solo Dios era el único que podía. Él honraba a su Dios. Él lo honraba tremendamente. ¿Saben? Han pasado aquí 21 años desde que el Señor me llamó a ser su siervo. 21 años de ser su siervo. 21 años que no conozco un salario. 21 años que no conozco de labores seculares ni salario alguno. 21 años. Y hasta el día de hoy Dios ha sido bueno. Porque un día el Señor me dijo estas palabras: que le honrara a Él, que le honrara a Él nada más, que Él se iba a encargar de todo, que solamente le diera la gloria a Él, y ahí estaba mi victoria. José decidió hacerlo. José decidió honrar, darle gloria a Dios en cada etapa de su vida, y Dios siempre estuvo allí para socorrerle, para ayudarle, para fortalecerle. Cuando él ha desechado, hermanos, lo iban a matar, cuando lo echaron en cisterna, cuando lo vendieron como esclavo, hermanos, cuando pasó de esclavo muchos años, luego lo difaman, luego lo meten preso, pasa años preso, hermanos. Pero él seguía honrando al Señor, y donde llegaba, la bendición de Dios llegaba. No como muchos, que donde llegamos la desgracia llega, hermano. Los problemas llegan. Porque como no sabemos medir la boca, porque en realidad pues no honramos al Señor. El punto es de que este hombre honraba al Señor, hermano, en todo lo que él andaba, lo que hacía. ¿Saben por qué? Porque José tenía muy claro que su Dios no lo había abandonado, que su Dios no lo había, hermano, desamparado, y que solamente era de esperar. Cada momento difícil de su vida, nunca se quejaba, nunca decía nada. Él tenía claro que su Dios no lo había dejado desamparado, que su Dios no lo había dejado, y que solamente era de esperar que pasara la tormenta. Y así vivió un día a la vez, caminando. La verdad es que la fe, hermanos, siempre dará resultados maravillosos, resultados hermosos. La fe da como resultado una vida de victoria y de bendición en todas las áreas de nuestra vida. Tenga claro eso. La fe da, hermanos, una vida de victoria y de bendición en todas las áreas de nuestra vida. Ya les he dicho, hermanos,
Todos buscamos chirilicas, pisto, y por eso nos matamos. Se matan porque quieren. Pero el Señor pone bien práctica las cosas. Busque el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás será añadido. Lo que pasa es que lo creemos así, pero no es así. Lo que se agarra así no sirve, porque es a través de lo humano. Es bien fácil. ¿Ustedes creen que José no soñaba con ser grande? ¿Con tener autoridad? Soñaba, hermanos. Y él hubiese querido así, pero no fue así. La verdad es que él mantuvo su fe inquebrantable en medio de todo. La verdad es que la fe trae victoria, hermanos, y bendición en todas las áreas de la vida de aquellos hermanos que la tienen. José, hermanos, es un conocedor. Hermanos, José sabía. Quiero que se grabe esto. José es un conocedor de que nadie, oiga, nadie puede escapar de su desierto. Nadie puede escapar de su desierto. José sabía eso. ¿A dónde me iré? Podía decir José. ¿A dónde me esconderé? Allá llegará tu mano, allá llegará tu espada. José sabía, hermanos, que nadie puede escapar de su desierto. A la verdad, hermano, el desierto es la ruta hacia la tierra prometida, hermano, por si no lo sabían. Israel tenía que atravesar el desierto para entrar a la tierra prometida. Y ya les dije que el desierto es una figura del proceso para ser bendecido, para forjar un templo, un carácter. El pozo de la desesperación, los dolores, la tristeza, los fracasos, la victoria, todo es un proceso. Todo es un proceso. Y José sabía que nadie puede evadir ese proceso. Nadie puede evadir los momentos difíciles. Nadie puede evadir los momentos tristes. Nadie podrá evadir, hermanos amados, sencillamente el desierto. Nadie. Pero ¿sabe qué pasa, hermano? Cuando se está atravesando el desierto, todos abandonan. Muchos más bien abandonan. Cuando los problemas apretan, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. ¿No es así que decía el pueblo de Israel? Nos acordamos que los sopones que nos echaban, mejor volvámonos a Egipto, porque cuando las cosas apretan, ya queremos dar la media vuelta. Porque cuando nos encontramos en el desierto de la vida, en el momento de la desesperación, que todos debemos de pasar por allí, es que no hay creyentes sin un proceso. No hay creyentes sin un proceso. Si ustedes creen, si yo creo, si nosotros creemos que al cielo vamos a entrar así con una vida relax, nos fregamos. Cielo no hay sin un desierto. ¿Sabe para quién no hay desierto y llega al cielo? Es para aquellos que aceptan a Jesucristo y en el momento se mueren. Bendito Dios. Y qué bendición a ese hombre, esa mujer. ¿Sabe qué, hermano? Yo la vez pasada dije que mejor nos hubiéramos muerto el día que creímos a Cristo. ¿Sí? No, hombre, ¿y cuál es el propósito nuestro? Si no es llegar a la morada de estar con Cristo, pues nos hubiésemos ahorrado tantas dificultades. Pero, ¿qué sería del perdido, hermanos? ¿Saben ustedes que nosotros somos la esperanza del perdido? ¿Saben ustedes que somos la esperanza del perdido? Y si nosotros lo somos, está perdido. Está perdido porque cuando nos llega el desierto, colgamos los guantes porque nos empieza a apretar la situación. Nos empieza a apretar la situación. José sabía que el desierto es parte del proceso, parte del camino para entrar a la tierra prometida.
para llegar a tener una vida victoriosa en el desierto. El pozo, la amenaza de muerte, todo. Él sabía que nadie podía evitar, ni nadie puede evitar, hermanos, los momentos difíciles. Es más, el Señor dijo: en el mundo, que les quede claro, se los va a llevar la fregada. En las palabras de Noé Quintanilla, el Señor Jesús dijo: en el mundo se los va a llevar la fregada, hijitos míos. Vaya. Y que nosotros pensamos que no iba a decir: hijos, en el mundo ustedes solo van a ir a la iglesia, se van a quedar ahí sentaditos, y cuando lleguen a la casa van a tener el bistec ya frito, y por la mañana van a tener un desayuno de frijolitos molidos con un par de huevitos estrelladitos, quesito, cremita francesa a la mano. De almuerzo van a tener el pollo frito, y de hacer una vez más, y que cuando llegue la esposa va a llegar a abrazarlo, y los hijos: papi, ya veniste, y usted feliz toda la vida. Luego vas a morir, vas a acostarte, te vas a dormir, y vas a morirte, y vas a sentir, y cuando abras tus ojos estarás aquí en el cielo, papito. Qué linda fuera esa vida, pero no es así. El Señor no lo dijo así. Él dijo: en el mundo tendréis aflicciones. ¿Y sabe qué es tener aflicciones? En el mundo van a padecer hambre, que les quede claro. En el mundo van a ser despreciados, van a ser desechados, van a ser deshonrados, van a ser difamados, van a ser traicionados, van a ser golpeados y hasta muertos de ser posible. Y que nosotros, que dijimos que la vida en Cristo era chulada, pero a la vez que Él advierte para que nadie diga: ¿y yo qué pensé? Él dijo: pero no os preocupéis, yo he vencido al mundo. Mire qué maravilloso, hermano. De manera, hermanos, que aunque estemos atravesando el desierto, hemos de saber que Él ya nos lo había advertido. Él dijo: van a tener hambre, van a estar desesperados, las deudas le van a llegar al cuello, van a estar problemados, pero no se preocupen, porque por todas esas cosas, en medio de todo, ustedes son más que vencedores. ¿Entienden? José sabía de esto, hermanos, que nadie podía evadir los desiertos. Pero sabe una cosa, lo que sí podemos es lograr que nuestro desierto o proceso no termine, hermanos, no termine con nuestra carrera en Cristo Jesús. Eso sí, no vamos a evitar las dificultades, no, pero sí podemos evitar que el proceso nos aparte del camino correcto, que es Cristo. ¿Sabe por qué? Porque ni los pozos, ni los hornos de fuego, ni las cárceles fueron creadas para que vivamos los hijos de Dios en ellos, que les quede claro. ¿Entiendan esto? Que los problemas, las desesperaciones, que las angustias reflejadas en las figuras de el pozo, la cárcel, esos lugares no son para que los hijos de Dios vivan ahí, hermanos. Esos lugares sí son como parte del proceso de nosotros, pero esos lugares no son para que sean el lugar de nuestra habitación. Esos lugares están ahí, ¿para qué? Para que lleguemos, pero a la vez los atravesemos, salgamos de esa cisterna, salgamos de la desesperación, salgamos de la cárcel en la cual el diablo nos quiere tener amarrados, atados, a través, hermano, de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquel que quiera vivir en la miseria del pozo, aquel que quiera vivir en la miseria de la cárcel de la esclavitud, que le aproveche. Pero el Hijo de Dios no nació para ser esclavo, no nació para estar metido en la basura, nació para honrar y darle gloria a aquel que murió en la cruz del Calvario. Para él
nuestra vida para bendecir en medio de lo que nos pueda estar pasando. José, hermano, se mantuvo firme, mantuvo su fe, hermanos. Y no es fácil, hermanos. Pero se mantuvo firme. ¿Y sabe qué aconteció, hermano? Ya se imagina. Uno solo lee la historia de José, pero póngase a pensar desde niño, años de martirio, años, hermanos, de esclavitud, años de estar preso. Qué terrible. Pero en todo, él mantuvo su fe, hermanos. Y lo mantuvo hasta el último momento. ¿Y sabe qué? Los aires espirituales comenzaron a cambiar para José. Comenzaron a cambiar para él. Después de ser el despreciado de la casa, después de ser, hermanos, objeto de amenazas de muerte, después de ser vendido y de ser esclavo, después de estar preso años, llegó a ser el segundo después de Faraón. Increíble. O sea, Egipto era el imperio en ese momento, hermanos. Llegó a ser, hermanos, el segundo en autoridad después de Faraón. Increíble. Increíble. ¿Saben por qué? Porque supo honrar a su Dios, supo darle gloria a Dios en medio de todas sus contrariedades. Se mantuvo firme y llegó a ser el segundo. Y no solamente el segundo, llegó a hacer de la nación de Egipto una nación, una tierra deseable. Hermanos, Egipto llegó a prosperar tremendamente en las manos de José. Hermano, era increíble lo que Dios estaba haciendo. José entró a Egipto. ¿Cómo entró a Egipto José, hermano? Como esclavo. Y ahora lo vemos como el segundo al mando de todo el imperio de Egipto. Es que Dios honra a los que le honran. Es que Dios honra a los que le honran. Entró como esclavo. Y ahora no es que salió, ahora es el Señor, el segundo Señor de Egipto. Qué increíble. Terminó siendo el segundo Señor de Egipto. Increíble. Bien dijo el Señor: busquen el reino de los cielos y su justicia, todo lo demás será añadido. ¿Cuándo? Él tiene el tiempo perfecto. Uno no debe de desesperarse. Solamente espere. Mientras espere, alabe a su Señor. Mientras espere, alabe de su Señor. ¿Saben una cosa? Nosotros somos los José de este tiempo. O deberíamos de ser los José de este tiempo. Ustedes deben de ser los José. Todos nosotros debemos de ser los José de este tiempo. Así como José entró como esclavo a Egipto. ¿Saben, hermanos? Nosotros cuando nacimos, podemos decir que cuando entramos a esta tierra, entramos siendo esclavos también. Cuando venimos a esta tierra, cuando nacimos, venimos a esta tierra siendo esclavos del pecado. Esclavos del pecado, esclavos de este mundo, esclavos del diablo. Así, hermanos, venimos a este mundo siendo esclavos. Y el problema es que esa vida de, hermanos, de esclavitud en la cual nacimos, porque la Biblia dice: el pecado me concibió mi madre, como diciendo, cuando yo nací ya en pecado. Nací con pecado ya. Y como vimos la historia de David anteriormente, hermanos, en predicaciones anteriores, igual, la vida de David fue terrible de juventud, hasta sus últimos años de vida. Pero, hermanos, al igual nosotros, nacimos, venimos a esta tierra en pecado, y por venir a esta tierra en pecado, ¿sabe qué pasó? Lo que pasó, hermanos,
es que nos llenamos o llevamos una vida llena de tantas dificultades, hermanos. Llevamos una vida llena de tantos problemas, hermanos, de tantos dolores, de tantas tristezas. Y llegamos muchas veces a la adultez con amarguras y resentimientos, los cuales no nos dejan ser felices. En esas condiciones estaba José. Repito, nosotros venimos a esta tierra del pecado, y el pecado nos llevó a vivir vidas miserables, metidos en líos, en problemas, siendo despreciados, hermanos, teniendo tanta dificultad, abandonados, tantas cosas malas. Hermanos, y muchos llegamos a viejos, amargados, entristecidos, resentidos, llenos de resentimiento, y todo eso no lo deja vivir en paz. ¿A cuántos hombres y mujeres no conocen así, hermano? Que están tan resentidos con sus padres, con su madre, con sus hermanos, con su mujer, con su marido, con sus hijos. Tienen un resentimiento terrible. Es que este me falló, es que esta me falló, es que estos hijos lo que me hicieron, es que los fulanos lo que me hicieron. Y llegamos a viejos con esas amarguras. Llegamos a viejos, hermanos, con esos resentimientos, los cuales no nos dejan ser felices. Yo espero que no haya de esos acá, hermanos. Pero esa es la verdad. El pecado nos lleva a vivir vidas miserables, y llegamos y crecemos, llegamos a la adultez con amarguras, resentimientos que no nos dejan ser felices. José, hermanos, aunque ustedes no lo crean, José estaba algo haciendo. José se mantenía íntegro delante del Señor, pero en su corazón había algo, hermano, porque él se acordaba de que él hacía honores de su familia, todo el proceso, todo, y él, hermano, le dolía en su corazón, le dolía, hermanos. Aunque llegó, hermanos, a ese nivel, pero siendo el segundo de Egipto, todavía había en él una herida, hermanos. Había un vacío, no era feliz por completo. Aunque él honraba a Dios en medio de la tristeza, del dolor y de la amargura, podía sentir. Él honraba a Dios, daba gloria a Dios, alababa a Dios. Pero había algo en su corazón que no lo dejaba estar. Como en muchos casos, hermanos, muchos son infelices. Son unos infelices. No pueden ser felices porque tienen resentimientos, hay heridas terribles que no los dejan vivir. Es increíble, hermanos. Mujeres que no pueden vivir por la traición del hombre. Hombres que no pueden vivir por la traición de su mujer. Hijos que no pueden vivir por lo mal que sus padres se comportaron. Etcétera, etcétera, y etcétera, y etcétera, y el infinito y más allá. Y viven con ese remordimiento, esas heridas en el corazón, y no los dejan ser felices. Y por muchos malos que se atraviesen, o por muchos maridos o mujeres que se consigan, siguen amargados, siguen amargadas, siguen entristecidas, porque la herida está en el corazón. José, hermanos, cuando se acordaba de todo eso, un vacío inundaba su corazón. Increíble. ¿Saben? José no había olvidado lo que había vivido, hermanos. Aunque la vida le sonreía ahora, no se le olvidaba lo que había vivido. Pero él se sobreponía, hermanos, cada día. Cuando llegaban esos pensamientos, él los hacía a un lado y decidía honrar al Señor. Tu nombre sea bendito, te alabo, mi Dios. Pero se sobreponía cada vez a través de la fe en su Dios, hermanos.
Yo me imagino que él decía: Dios, yo sé que un día este dolor se me va a quitar. Te alabo, mi Cristo, te alabo, mi Dios. Cada día se sobreponía en medio de ese sentir en su corazón, por medio de la fe en su Dios. En ese momento, en ese tiempo estaba, cuando, bueno, él se casa, pero igual él no estaba bien, hasta que le nació su primer hijo. Y algo pasó, hermanos, cuando nace su primer hijo. Cuando lo toma por primera vez, hermano, y agarró a su hijo y lo abrazó, hermano, hubo un cambio en la vida de este hombre. Aquella tristeza, aquel remordimiento, más bien no remordimiento, aquella amargura que había en su corazón, aquellos recuerdos tristes, se esfumaron de él. Porque su hijo vino a consolar su corazón. Su hijo vino a consolar su vida. Y aquellos momentos difíciles y tristes, hermanos amados, que había vivido, seguían ahí, pero ¿sabe qué? Ya no afectaban su vida. Ya no afectaban su vida. Y él decide llamarle Manasés. ¿Qué quiere decir? Dios me hizo olvidar los padecimientos que pasé con mi familia, el dolor de ser esclavo, el dolor de estar preso. Dios me hizo olvidar todo a través de mi hijo. No es que se le borró la memoria, sino que Dios le dio paz en su corazón, hermano. Dios le dio paz en su corazón. Sí, ahí estaba el recuerdo, pero ya no le afectaba. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su Dios hizo una obra maravillosa. Si nosotros no decidimos honrar al Señor, las amarguras nos llevarán a la desgracia, a la destrucción. Pero si honramos al Señor, si le alabamos a Él, Él hará una obra en nosotros y nos dará paz, nos dará descanso, nos dará paz, hermano. Aunque ahí esté el pasado, pero ya no nos afectará, hermano. Y eso es lo que le pasó a José cuando recibe su hijo primogénito. Dice la Biblia que le llamó Manasés, que quiere decir: Dios me hizo olvidar. ¿Por qué le puso así? Porque, hermanos, era obvio, no podía ponerle ese nombre cuando él no había olvidado nada. Se lo puso porque cuando se percató, se acordaba de lo que le hicieron los hermanos, ya no le afectaba. Se acordaba, hermanos, de la infamia de la mujer de Potifar, ya no le importó. Se acordó de los años de la cárcel, ya no le afectó. ¿Por qué? Porque Dios le dio paz y descanso a un corazón entristecido. Es que el que tiene la fe en Dios sabe que en medio del horno no quedará postrado, sino que saldrá de ahí. El que tiene la fe en Dios sabe que aunque esté metido en el pozo de lodo cenagoso, él no nació para vivir ahí. Él sabe que Dios lo sacará en victoria. Él sabe que aunque le toque pasar por el fuego, no se va a quemar. Que aunque le toque que pasar, hermanos, en medio de las tormentas más difíciles, Dios en su momento abrirá los cielos y hará salir el sol de justicia. Que en medio de las aguas profundas, Él sabe que no se va a ahogar. Que quede claro, hermanos. Que en medio de esas aguas profundas de tristeza no se va a ahogar, porque conoce que el que le prometió: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
Porque Él sabe que quien le prometió eso es fiel y verdadero. Él sabía que quien le prometió todo eso era fiel y verdadero. Y esas promesas son para nosotros. Y si confiamos en Él, tendremos paz en nuestro corazón en medio de las dificultades más horribles que se nos puedan venir. ¿Saben? Quiero terminar con esto. Dios es especialista en abrir una puerta de esperanza para aquel que la ha perdido. Dios es especialista en abrir una puerta de esperanza en el valle de la desesperación más profunda. Y esa puerta de esperanza tiene nombre, se llama Jesús. Jesucristo. Jesucristo es la puerta para ti y para mí. Para ti que te puedas sentir atado por tu pecado, por tu problema, por tu desesperación, por la situación económica, que te sientas frustrado, herido, como dicen, acongojado, por los recuerdos del ayer. Jesús es nuestro Manasés. Jesús es nuestro Manasés. Jesús es el que nos puede hacer olvidar el ayer. No borrar memoria, sino quiere decir, Jesús es el que te puede dar paz en medio de esos recuerdos tristes de la vida que has llevado. Él nos hace olvidar el dolor y la tristeza. O sea, nos da paz si le decimos, Señor, toma mis cargas, que ya no puedo más. Jesús es nuestro Manasés, que puede liberarnos de esas cargas. Él dice, venid a mí el que está cargado y trabajado, yo le haré descansar. Cierre sus ojos un instante. Jesús es tu Manasés. Jesús